Unas cuantas películas de James Bond tienen la Guerra Fría como escenario. También pasa con las novelas de Tom Clancy o incluso con videojuegos como el Call of Duty. Esa época ya pasó. Ahora solo queda una especie de recuerdo romántico de todo aquello. Pero la realidad es que durante décadas la humanidad estuvo al borde del holocausto nuclear. Pero la historia, aunque no se repita, a menudo rima, que decía Mark Twain. Y ahora estamos ante una nueva era marcada por la competición entre potencias. La pregunta es clara. ¿Estamos ante una nueva Guerra Fría? Yo soy Fernando Arancón y te doy la bienvenida a No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Hoy para el tema que nos ocupa están con nosotros Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien, aquí estamos. Y Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fer. Muy florido te veo. Sí, hoy, para los que nos estén viendo, me he puesto una camisa veraniega, ¿no? Veraniega que no pega nada con el tema de hoy porque... No, la verdad es que es un poco bugalú, esto Sí. de extrema derecha. Parecía que hablaríamos hoy de los festivales, pero no, el tema de hoy es nueva Guerra Fría, es geopolítica pura y dura. Sí, la verdad es que pegaba más una corbata, camisa y gafas de pasta gorda, ¿eh? Sí, pero Sí. donde Y grabamos... un maletín. Pero donde grabamos sudaríamos bastante yendo con traje. Cuando haga mejores temperaturas nos podemos disfrazar. Para Navidad y esas cosas nos podemos venir aquí con gorritos de Hablamos del Papá Ártico Noel. y nos... Claro. Pero el tema que nos ocupa hoy, nueva Guerra Fría. ¿Por qué hoy le vamos a dedicar atención a este tema? Pues precisamente lo has dicho tú en la introducción, ¿no? Porque vivimos en un momento geopolítico confuso, lo podemos llamar, ¿no? Esa idea del choque entre potencias, un Estados Unidos, un China, y muchos analistas han empezado a plantear si vamos realmente hacia ese camino de una nueva Guerra Fría, que bueno, como veremos, y yo creo que a lo largo del capi de hoy lo vamos a poder comentar, hay similitudes, paralelismos, pero no es tan parecida a la que a lo mejor teníamos anteriormente. Es como debatible, ¿no? O sea, iba a ser Claro, un programa de debate, de Claro. a Sí. favor, en contra... Venimos un poco a discutir esa idea y a plantear bien. en qué sistema internacional realmente estamos o si lo podemos definir así en realidad. Antes de abordar si estamos en una nueva Guerra Fría o no, sí creo que es importante que hablemos primero de la propia Guerra Fría. Porque a menudo, pues eso, Estados Unidos, la Unión Soviética, pim pim, nos pegamos, tal. Pero en realidad fue una época bastante más compleja y mucho más amplia de lo que a menudo entendemos o recordamos de la Guerra Fría. ¿En qué consistió este periodo y sobre todo cuánto abarcó? Pues a ver, la Guerra Fría abarcó lo que es la segunda mitad del siglo XX, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90, hasta 1991, cuando cae la Unión Soviética, con el fin de la Unión Soviética, Sí. ¿no? Entonces es un periodo en el que entendemos que el mundo está dividido en dos bloques, uno capitalista liderado por Estados Unidos y uno comunista liderado por la Unión Soviética. Y al final este orden bipolar, que suena así un poco esto como Bueno, es el término, concepto, pero es un término sí. que se utiliza para definir este mundo, pues ordena el mundo en dos. Esto en todo es una división muy clara. Lo significamos de forma física con el muro de Berlín, dividiendo Europa de forma clara con ese telón de acero, pero luego también una división ideológica que se extiende a otras zonas del planeta. Y esto deriva en conflictos, porque las dos potencias entienden que se tienen que contener, ¿no? Tienen que contener al otro sistema, que el comunismo no se extienda demasiado y que el capitalismo tampoco se extienda demasiado. Y esto pues lleva, pues, por ejemplo, a la guerra de Corea, a la guerra de Vietnam. Las dos potencias nunca se enfrentan directamente entre sí, nunca se atacan, y ahí está toda la cuestión de la disuasión nuclear, de que luego hablaremos más de ella, pero sí que repercute en otros conflictos. Y bueno, y también explica buena parte de cómo funcionan las relaciones internacionales durante todas esas décadas. Es el motor de las relaciones internacionales durante esos años. Que yo te diría que fue la época en la que se desarrollaron más teorías de política internacional dura. O sea, hubo Sí. un desarrollo muy profundo de eso precisamente por lo que señalaba Alba, que es que estructuró todo el orden internacional, ¿no? Y también con esto... Con la teoría de eso me estaba acordando de la peli de Oppenheimer. Ya, yo también. que se- Yo no la he visto todavía, o sea que, Amiga, por favor. No vamos a Tienes que ir a hacer, verla, sí, lo sí. tienes que ir a verla en estas semanas donde ya se ha estrenado, pero sí, El en tema de la la peli sí teoría que, de la disuasión. sí que sale total, y además eso, sale totalmente la teoría de la La disuasión. verdad es que molaría haber hecho un capi de eso porque yo viéndolo dije, es que aquí fue cuando ya la ciencia empezó a mezclarse con la politología y las relaciones internacionales. Claro. Claro, y yo iba a ir ahí. Al final esta competición entre dos potencias
permea en todo, incluso en la ciencia, ¿no? Está toda la carrera armamentística, pero también una competición científica. Esto yo creo La que... carrera espacial. La carrera claro. espacial, que es un momento en el que, bueno, pues la competición entre la Unión Soviética y Estados Unidos para llegar a la Luna, todo eso de la conquista de nuevos espacios, ¿no? Claro. Y luego también a nivel cultural, o sea, si por ejemplo nos vamos a las Olimpiadas, nosotros porque no lo vivimos, pero era el momento de, vale, los deportistas soviéticos se van a hacer con esta medalla de gimnasia deportiva, pues, Ya. gran éxito para los deportistas soviéticos. Los Bueno, estadounidenses dos en competición. boicots, Moscú 80, Los Claro. Ángeles 84. Pero al final ese paralelismo entre la lucha tecnológica, por ejemplo, es lo que se ha extrapolado un poco al contexto actual. Claro, eso es lo interesante también, que veamos o que contemos por qué esa Guerra Fría tendría paralelismos con la época actual. O sea, precisamente porque estamos hablando de una nueva Guerra Fría, porque claro, si hablamos de nueva Guerra Fría es porque algo se parece a la Claro. Guerra Fría original. Pues al final es lo que comentamos un poquillo al principio, pero si tú te planteas el contexto actual, tienes una realidad en la que Estados Unidos era la potencia, ¿no? Hegemónica a partir de los 90, y una China ha empezado a surgir y empiezan a confrontar en entornos muy estructurales de lo que supone ser una potencia en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico, y ahí es donde recuerda mucho a esa lucha entre Estados Unidos o la Unión Soviética, o el conquistar, por ejemplo, el espacio exterior. Es decir, la carrera espacial también ha entrado en esa rivalidad entre Estados Unidos y China. Sobre todo es una rivalidad, lo vemos muy marcado en el ámbito comercial, la tecnología, por eso las guerras comerciales que desató Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se extrapola un poco ese marco, el marco de la antigua Guerra Fría, a la realidad internacional actual. O sea que al final este marco de la nueva Guerra Fría necesita de una China que precisamente haga de antagonista, por así decirlo, o de contraparte a Estados Unidos, que al final serían como los dos nuevos hegemones en disputa. Pero también es cierto que no sé hasta qué punto ahora mismo China se encuentra en una situación similar o equivalente al que tenía la Unión Soviética durante esas décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, porque la Unión Soviética era una superpotencia a todos los niveles, es lo que ha comentado Alba, económico, militar, científico, tecnológico, etcétera, etcétera. Pero China está en ese mismo punto, porque ahora hablamos precisamente de que China entra en crisis, ha tenido el tema del COVID, tal y cual, pero a la vez es cuando también se está oyendo más esa nueva Guerra Fría. A lo mejor es un poco más desigual esta nueva Guerra Fría. Claro, que ojo que no es la primera vez que se oye esta idea de vamos hacia una nueva Guerra Fría. Esto ya había estado presente, lo vimos mucho con conflictos en Oriente Próximo, ¿no? Se planteaba que eso iba a estructurar el orden internacional. Es verdad que la China de ahora no se puede comparar al poder global que llegaba a tener la Unión Soviética, Claro. sobre todo a nivel económico e ideológico. Influencia yo creo que... internacional. Claro, ahí es donde también. yo voy a ir, Claro. que al final, quiero decir, sí, tenemos unos elementos de competición que pueden llevarnos a la Guerra Fría. Yo creo que esto es una cuestión de imaginario colectivo. Dos grandes potencias compitiendo, Guerra Fría. Se vuelve a poner sobre la mesa cuestiones nucleares, Guerra Fría. Pero que dos potencias compitan no implica que estemos en una Guerra Claro. Fría. Y yo creo que esto es más una nostalgia de ciertos analistas que al final han calado mucho esas enseñanzas, lo que decías tú antes. Es una etapa en la que se desarrollan muchísimos conceptos en relaciones internacionales. Por lo tanto, hay como una cierta nostalgia de ese tiempo. Yo creo que un punto también porque eran las cosas más sencillas, ¿no? Bueno, a ver, esto no eran sencillas precisamente, Sí, pero a nivel conceptual... a nivel Claro. conceptual, o por lo menos con la cantidad de actores que tenemos que tener en cuenta hoy en día, con lo compleja que es la realidad internacional hoy en día, incluso cuando analizamos cosas más sencillas, pues dices, bueno, la Guerra Fría, porque era todo más fácil. A mí me recuerda mucho a esta peli de James Bond, que antes has mencionado James Bond en la introducción de Quantum of Solace. No he visto ninguna peli de James Bond en mi vida. ¿No? ¿En serio, En tío? jamás. Yo Pero es que ninguna, con los nombres son muy malos. Alba, Bueno, entonces, unas de las de Daniel Craig, la segunda, ¿no? Es como... yo creo que creo Bueno, que la he visto. pues es una peli en la que tienen que... Es como muy actual, vale, tienen que ir a Perú y hay una empresa que no me acuerdo cómo se llama, que tiene ahí todos unos tejemanejes para controlar el agua. Claro, muy conflictos, siglo XXI, Sí. no tanto Guerra Fría. Y entonces M, que es la líder de los espías británicos, dice: Jesús, cómo echo de menos la Guerra Fría. Es que yo iba a ir un poco a eso, a la idea de que el marco conceptual es muy útil.
Y yo, por ejemplo, no sé hasta qué punto sigue presente en la imagen que tienen, por ejemplo, los estrategas en Estados Unidos, o sea, la gente que controla el tema de diplomacia, relaciones internacionales, y eso acaba también plasmándose en el discurso colectivo. Pero es muy sencillo para explicar el mundo en A o B. Por eso se traslada a lo que estamos viendo hoy en día, O sea, ¿no? Yo creo que poco venir con un bate a darle en la rodilla al propio nombre del capítulo, pero no sé hasta qué punto este es un marco un poco perezoso. Sí. En el sentido de, claro, como se parece a algo, tiene alguna reminiscencia, lo voy a llamar Nueva Guerra Fría o Guerra Fría 2.0, en vez de currarme un nombre nuevo que refleje claramente la situación. Yo ahí lo que diría es que nunca hemos tenido en la historia de las relaciones internacionales un concepto que esté tan asentado en la mentalidad colectiva, y eso me lleva a plantearme: ¿puede eso hacer que realmente se tienda a un mundo de bloques? Porque se entiende que es el orden hacia el que tienes que ir. Que esa es una duda que a mí me surge cuando reflexiono sobre esto, ¿sabes? Claro, o sea, esta es la idea de nombras a la actualidad internacional o al sistema internacional, y al nombrarlo lo construyes, o realmente ese sistema internacional se va construyendo y tú utilizas términos inexactos, ¿no? O términos exactos, pero que, bueno, pues que tienes que ir descubriendo con el tiempo. O sea, es que este concepto, veo que estamos filosofando, es muy de Foreign Affairs, ¿no? De la revista Foreign Affairs, ¿no? Mira, le llamamos hoy Nueva Guerra Fría y tal. aquí. Bueno, oye, si un día hablamos de la Fórmula 1, otro día hablamos de Tierra Rara y otro día hablamos de Nueva Guerra Fría. Aquí se toca todo. No, pero eso, que entiendo que sea un debate y que sea cómodo también para bajarlo un poco a tierra, pero mi sensación es esa, que es un poco cómodo, por así decirlo, es decir, bueno, en vez de pensar un nombre nuevo que sea más correcto, le llamamos Guerra Fría 2.0, Nueva Guerra Fría y a correr. Sobre todo porque, y volviendo un poco a la pregunta que has hecho antes, de ¿China realmente se parece a esa Unión Soviética? Yo creo que no. Y yo creo que además, yo estoy contigo en esa idea de que la Nueva Guerra Fría es un término perezoso, y sobre todo a mí me parece un término inexacto, porque creo que no termina de describir el mundo actual. Ya. Creo que incluso llega a despistar. Sí que hay cosas que se parecen, o hay enseñanzas que podemos extraer de la Guerra Fría que aplican en el mundo de hoy, pero creo que despista. Yo ahí también lo que diría es que hay un claro interés por parte de Estados Unidos en enmarcarlo en una Guerra Fría. Claro, que eso luego podemos ir a ese melón, pero claro, es como, sí, es inexacto, vale, pero yo me planteo, ¿a quién le interesa realmente un mundo de A o B en el que o estás conmigo o estás contra mí? Sí, al final, fuerza es como la democracia o dictadura, que eso podríamos algún día hacer algo de hasta qué punto se pacta con solo países democráticos. Bueno, ¿no? aquí lo tocaremos en un ratillo. Claro, pues el tema es ese, que al final tú generas un poco esa situación. Pero, por ejemplo, también en la Guerra Fría un elemento indispensable era la tensión nuclear, y en esta nueva Guerra Fría entiendo que el elemento nuclear no está muy presente, o no está tan presente, porque al final, yo qué sé, pues los soviéticos y los estadounidenses se enfrentaron en un montón de pequeños conflictos que se llaman proxies, ¿no? Subsidiarios. Pues la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, en Afganistán, en Angola, en 1000 sitios. Pero eso todavía no lo terminamos de ver. Teníamos crisis nucleares como las de Cuba, por ejemplo, la crisis de los euromisiles en los 80 en Europa, pero no hemos llegado a ese nivel. No sé si hay algo de tensión nuclear en esto de la nueva Guerra Fría. Tenemos ahora un poco de Rusia con Ucrania y tal. Pero... Claro, yo iba a ir a eso. No lo podemos comparar porque, quiero decir, es un punto fundamental de la Guerra Fría, ¿no? Ese eterno... están los dos apuntándose constantemente. Destrucción mutua asegurada. Destrucción mutua asegurada, una inseguridad constante y existencial. Y eso hoy en día no está, pero sí que es cierto que la guerra de Ucrania lo ha vuelto a poner sobre la mesa, porque al final lo que vemos es que, bueno, pues Rusia invade Ucrania, en cierto sentido se enfrenta contra la OTAN, pero nunca se llegan a atacar, y saben que no se pueden atacar porque eso puede escalar muy rápidamente hacia un desastre. Y entonces, ya que se plantee ese conflicto y ese potencial futuro, ya vuelve a poner la cuestión de la disuasión nuclear sobre la mesa, por lo tanto está presente. Y que esté presente, pues de nuevo, es imaginario colectivo, Guerra Fría. Volvemos a tener a Rusia, heredera de esa Unión Soviética, volvemos a tener a la OTAN, clara heredera de esa etapa de Guerra Fría, creada para ello, vuelven a estar enfrentados, vuelve a estar la cuestión nuclear, pues nueva Guerra Fría, y no es exactamente así. Y para mí, yo por añadir a esto que señalaba Alba, para mí uno de los puntos también más importantes es el volver a ver a Rusia como el gran enemigo, porque es cierto que se está insistiendo mucho a lo largo de este año que Estados Unidos, es verdad, que ve a Rusia, sobre todo a nivel de
oye, europeos, estad atentos a esto, que Estados Unidos ve a Rusia como un rival, pero no es su rival estructural. Pero sí es verdad que aquí en Europa ha calado mucho esa idea de Rusia como el enemigo histórico de nuevo, El al que hacer frente. regional, sí. Claro, entonces es verdad que facilita mucho más, porque Estados Unidos y Rusia, bueno, tenían una relación tensa pero amistosa, y ahora de repente se ha vuelto a romper todo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los europeos, creo que es aún más claro que estamos, o se percibe como un contexto de Guerra Fría, de ese muro. Pero relacionado con lo que decías de que a Estados Unidos le interesa ese marco de la Guerra Fría, porque al final ellos salen ganando o pueden establecer esa dicotomía de buenos y malos, me pregunto hasta qué punto a Rusia también le interesa ese marco, porque le retrotrae, le devuelve un poco esa herencia soviética de, claro, en la Guerra Fría estamos nosotros contra Estados Unidos, entonces Y tú eras la potencia, ¿sabes? Claro, y la Rusia actual, en comparación con la Unión Soviética, se parece como un huevo a una castaña. O sea, Rusia no tiene ni mucho menos el potencial que tenía la Unión Soviética. Tiene las armas nucleares y poco más. Yo creo que le es ventajoso, o sea, y Por eso, le beneficia claramente. O sea, yo al final también es verdad que creo que Rusia se quedó mucho más anclada en esa lógica de la Guerra Fría porque fueron la potencia derrotada, ¿sabes? Que aquí habrá alguien que de repente empiece a tirarnos piedras o ponernos comentarios, pero el colapso del bloque soviético generó una herida muy profunda en Rusia y sus líderes, o sea, Putin siempre se dice que Putin viene de la KGB, ¿no? Pero al final bebieron de todo ese contexto de lucha contra Estados Unidos, de la amenaza eterna de la potencia. Tú piensas que mismamente la guerra de Ucrania, entender Ucrania como parte de Rusia, es esa idea de esto es una zona de contención que nos pertenece, es esta idea de las áreas de influencia, que eso es muy Guerra Fría, ¿no? Si imaginamos a Europa partida en dos, como no, este territorio es mío, porque más allá yo tengo que contener, tenemos que crear una zona de seguridad, un estado tapón, un territorio tapón para que no avances más. Eso es una mentalidad... Claro, Rusia sigue en un pensamiento como de los 70. Del siglo también te digo, justo. si tú analizas un poco el conflicto de Ucrania, que estuvo bastante debate al principio, pero creo que ya hay un consenso de que es una guerra proxy. O sea, dentro de lo que cabe, tú tienes, sí, los ucranianos están defendiendo, pero al final es verdad que son dos actores internacionales, como son la OTAN / Estados Unidos y Rusia, enfrentándose en un territorio. No directamente, pero sí es verdad que eso está ahí, ¿sabes? Una guerra proxy o guerra subsidiaria sería... si las dos potencias tuviesen a dos minions pegándose en un tercer país. Aquí está directamente Rusia. Pero yo te planteo el Afganistán de la Unión Soviética. Estados Unidos ayuda a los talibanes, al final tienes un poco esa realidad, o un Vietnam, ¿sabes? Que acordás en el capítulo lo comentábamos. Has vuelto a hablar de Vietnam, Eduardo. Otra vez, clean, una moneda al bote, perdón. Mira, podríamos hacerlo. Cada vez que hables de Vietnam, aquí con la autopromo. Echas un eurillo. El día que me vaya a Murcia se van a preparar los oyentes, ya estar contándolo todo el día. No, pero al final creo que sí que se enmarca un poco, entonces se refuerza aún más esa idea. Ya, es cierto que también tenemos ahora mismo dos formas de entender la Guerra Fría, que es el mundo dividido en dos potencias, lideradas cada una por un bloque ideológico, lo que hemos comentado antes, bloque capitalista liderado por Estados Unidos, bloque socialista liderado por la Unión Soviética, que tiene cada uno su zona de influencia y cada uno se la disputa, se pegan entre sí, están más o menos separados y tal. O luego también hay otra opción que es dos países enfrentados que entran en una espiral de carrera armamentística, que se apuntan, con armas nucleares se entiende, pero nunca se llegan a atacar, se intentan disuadir y tal. Las dos en combinación nos darían lo que es el equivalente perfecto a un sistema internacional, el que se vivió durante la Guerra Fría, ¿no? Que es el de la segunda mitad del siglo XX hasta que la Unión Soviética colapsa en el 91. Ahora hay que ver si se cumplen esas características, si estamos en alguna de esas dos situaciones en el sistema actual y, por ejemplo, un argumento a favor de que estamos en una nueva Guerra Fría es que esos bloques ideológicos existen. Por un lado tendrías a Estados Unidos, sigue siendo el adalid del bloque capitalista, democrático, y luego tendrías por ahí una Rusia y una China que son los dos exponentes o los dos defensores de un autoritarismo global, que amenazan las democracias y tal. Esto vuelve otra vez, como estáis comentando la guerra de Ucrania, a ese discurso que se reprodujo un poco de si estamos en un mundo ahora mismo de democracias frente a dictaduras. Es que es un temón que daría entero para el podcast. Ya. Además, yo soy muy crítico con... Pero bueno, Estados Unidos ha vendido también mucho ese mensaje. Sí, la cumbre de las democracias de Biden, que ha sido lleva dos, ¿no? Lleva dos y fue uno de esos grandes
propuestas de política exterior cuando entró en el poder de... Pensaba que ibas a decir fracasos. También. Se ha quedado ahí Es una como de sus grandes que sí, que no. propuestas y ahora es uno de sus grandes fracasos. Decir, bueno, yo voy a crear una alianza de democracias. Es decir, crear un bloque, entendamos, de que una a todas las democracias del mundo para defendernos. ¿Qué pasa? Que es que eso no tiene sentido. Es que ha sido un fracaso claro. Ya lo era en la Guerra Fría. En la Guerra Fría también Estados Unidos decía esto de que ellos eran el defensor del mundo libre, pero... no es así. O sea, nos tenemos que ir simplemente a América Latina. Que se lo digan a Chile, ¿eh? Que Claro. se lo digan a Chile, a esas intervenciones para frenar el comunismo, para frenar pues gobiernos de izquierdas y poner a un dictador capitalista que defendía ese modelo precisamente y que les venía bien. Entonces... Un saludo a Henry Kissinger. Claro, un saludito a Estaba hace poco Kissinger. ahí con Xi Jinping. Está de paseo el Madre mía, hombre. Henry Kissinger, ¿eh? 100 Que años. sigue 100 años vivo, y de tío. paseo por el mundo. Nos Es va a fuerte. enterrar a nosotros. Pues probablemente. Total. Pero, o sea, es así. Entonces, ya era absurdo esa división democracias-autocracias. O mismamente nos podemos ir a nuestro país también. Aquí la dictadura de Franco tuvo grandes aliados con Estados Unidos. Pues y no éramos un país democrático precisamente. Y ahora esa división, pues priman unos intereses comerciales, nos seguimos llevando con Arabia Saudí, con regímenes como, pues no sé, Angola, por ejemplo. Angola participó en la Cumbre de las Democracias. No Bueno, tiene, ahí va a ver, no ¿qué tiene pasa? sentido. No tiene Los sentido. dos todos Give peace a familia. chance, ¿sabes? Give peace a Claro. chance. No, pero si tú quieres, o sea, vale que quieras promocionar esa democracia o que trates de hablar con regímenes que tal vez tienen unos sistemas un poquito más fallidos, bueno, vale, pero no lo vendas como un gran bloque de democracias porque o no intentes dividir dialécticamente el mundo así porque no funciona. Claro, yo entiendo esa división ideológica en la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría creo que sí tenías unos bloques ideológicos estancos Claro. y no te regías tanto por la democracia o dictadura, pero o sea, sí era más fácil socialismo / comunismo versus libre mercado. Pero es que eso no era cierto y aquí lo hemos tocado. Ya. Es que la Unión Europea iba a decir, la Unión Soviética no se llevaba bien con la China de Mao, no se llevaba bien con la Ya. Yugoslavia de Tito, no se llevaba bien con el Vietnam de Ho Sí, Chi Minh. pero la estructura de Estado, de ordenación económica, eran más Ah, similares. bueno, Claro, claro, sí, pero a lo sí. que voy es como que tenías unos O sea, eran marcos mucho más sistemas definidos. parecidos, pero no se llevaban bien, ni mucho menos. Claro, Claro, pero... No, dale. O sea, yo lo que digo es, sí que había dos bloques ideológicos, que luego dentro de Sí. esos bloques ideológicos se llevaban mal o no compartían las mismas ideas, pues por supuesto, ¿no? La historia no es tan simple. Pero sí que esa idea de mundo libre era la defensa del capitalismo. Claro, sí. Daba igual que fuese una dictadura o una democracia. Las dos defendían el capitalismo, por lo tanto defendían una idea de libertad entendida desde el mercado, ¿no? Frente a una idea de economía planificada que defendía el comunismo, con sus distintas variantes, etcétera, ¿no? Y al final, hoy en día, todos operamos dentro de un sistema capitalista, Claro. cada uno también con sus diferencias, etcétera, pero estamos Sí, en el pero mismo China sistema. es un capitalismo de partido único, ¿sabes? Claro, y se siguen estableciendo esas alianzas entre distintos regímenes de gobierno. Por lo tanto, no se puede establecer esa diferencia ideológica porque no hay ideas más profundas que la sostengan. Y sobre todo el riesgo que entraña esto, que para mí es el gran melón de la política que está siguiendo Estados Unidos, sobre todo Biden, con esa idea de democracia versus dictadura. Es decir, tú planteate el mensaje que lanzas. Democracia, los países democráticos nos juntamos en esta cumbre, a lo mejor, pero estás luego trazando acuerdos con una Arabia Saudí, con un Emiratos, con un Venezuela, que empieza a ser el nuevo mejor amigo de un Estados Unidos. Claro, Otro esos, capítulo que tenemos. claro, que se pero esos escuche. estados al final van a tener siempre la incertidumbre de cuándo dejaré yo de ser la democracia o de que me aceptes en este grupo de estados chachipistachi, por Ya. así decirlo. Entonces se genera una situación de incertidumbre en las alianzas que estableces. Eso es verdad que en la Guerra Fría te podían dar un golpe de estado si te desviabas, ¿no? O una intervención, pero como que tenías ese marco del libre mercado, pero lo de democracia o dictadura, cuando tienes un Angola acudiendo, es mucho más etéreo, es mucho más difuso y se genera esa... Bueno, es directamente hipócrita. Claro, O sea, sí, es es traer hipócrita. a dictaduras a cumbres democráticas. Claro, pero incluso los, ¿cómo se dice? Los estándares o los límites en Sí. los que marcarlo son más difíciles de medir. Porque ¿qué puede ser? No, es que está progresando hacia la democracia. Claro. Bueno, y cuando deje de progresarlo... Respetan algunos derechos humanos. Claro, entonces eso lo que te genera es que países como Arabia Saudí digan, bueno, pues sí, voy a tender puentes contigo, pero no me fío. Me da que esos estados están entendiendo mejor el mundo al que vamos con esa idea de no, vente con nosotros, democracias versus dictaduras, que un Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, después de esta apología bolchevique que habéis hecho, vamos Una bandera aquí. vamos a comenzar con un poco de capitalismo, porque tengo aquí la bolsa del orden mundial. Súbela, que tienes el la ordenador ahí aquí. maravillosa del orden mundial.
que ahora mismo puedes conseguir si te suscribes por un año a nuestra fantástica web, porque como sabrás, en el orden mundial nos financiamos principalmente a través y gracias a las suscripciones, a los suscriptores, que puede que nos escuches ya siendo suscriptor o suscriptora, lo cual te agradecemos desde aquí, y si todavía no te has sumado a nuestra maravillosa comunidad, te invitamos a ello. Además, ahora con el código podcast, si metes el código podcast en nuestra suscripción anual, tienes un 10% de descuento. Sí, no te rías, Eduardo. Me estoy riendo porque el día que tengamos patrocinadores vamos a llevar las pegatinas como en la Fórmula 1. Y con un neón aquí puesto, Claro. Con un neón tendremos un neón. Suscríbete, Hay que vivir, el trabajo hay que pagarlo. Efectivamente. Y un muñeco de esos hinchables que se mueve y se ondea como en los sitios que venden coches. Pues eso, con el código podcast ahora tienes un 10% de descuento para suscribirte. Así que, bueno, si te gusta lo que hacemos, si te gusta este podcast y en general nuestro trabajo, pues oye, mira, suscríbete y además que nos haces un favorazo. Vamos a ir ahora con la competición Estados Unidos y China, ahora que hemos dado un poco de contexto, de Guerra Fría y tal, de dónde venimos, y es que al final está llevando, lo estamos viendo ya, ¿no?, a bloques tecnológicos, a bloques económicos, también algunos pequeños bloques de seguridad, y que al final hacia donde vamos es una pequeña influencia o una pequeña disputa por la influencia global, que ya no vamos a un mundo tan geopolítico, por así decirlo, tan militarizado, tan securitizado como en la Guerra Fría. Vale. Yo estaba Yo estaba mirándolo en plan, se le está yendo aquí Sacando la los cabeza a cuchillos, Fernando. Sino que ahora hay una mayor predominancia de lo económico, sino que la influencia económica tiene mucho más peso que lo que tenía en la Guerra Fría, pero no sé hasta qué punto si esa competición también puede acabar derivando en una reproducción de la Guerra Fría. O sea, como que la competición tecnológica sea como la antesala de una competición militar. China sabemos, por ejemplo, que está intentando rearmarse, pero no es tan potente militarmente como era la Unión Soviética. Pero bueno, que a lo mejor acabamos de empezar a verlo y que en 20 años estamos haciendo un episodio de No es el fin del mundo, ya aquí medio chochos todos, Con la próstata reventada. hablando ya de que estamos en una nueva Guerra Fría totalmente. ¿Quieres ir tú? Voy a ir yo. O sea, yo creo que aquí hay distintas cuestiones. Un mundo más geopolítico o un mundo en el que hay más competencia no quiere decir que haya una Guerra Fría. O sea, yo iría ahí. A mí me parece que se formen alianzas o que China y Estados Unidos compitan para expandir su influencia global o que, por ejemplo, China, pues eso, conteste el orden internacional que ha liderado durante tantos años Estados Unidos, no quiere decir que vayamos a una Guerra Fría. ¿Por qué? Precisamente porque para mí no existen esos bloques ideológicos. Existe una competición dentro del mismo sistema. Esto no quiere decir que China no tenga ideología ni que quiera pues, crear un orden internacional favorable. Pero, por ejemplo, China sí que vemos que Xi Jinping se ha vuelto al país un poquito más hermético, ¿no? Por lo menos desde la deriva que tenían hace años de abrirse más capitalistas, etcétera. Sí. Ahora es como, no, nosotros tenemos nuestros propios valores, no nos valen los valores occidentales, no queremos esa influencia. Pero yo creo que es más para protegerse a sí mismos, para proteger el sistema y el liderazgo del Partido Comunista Chino, que más como una idea de, bueno, vamos a exportar este modelo a otros. Y de hecho China se ha caracterizado por crear alianzas y por crear acuerdos comerciales con quien sea. China llega a un país y dice, a mí me da igual el sistema que tengas, me da igual quién seas, no te voy a pedir nada, solamente a lo mejor que no reconozcas Taiwán, esas son mis exigencias, pero bueno, voy a establecer una serie de acuerdos comerciales contigo. No les dice, tienes que ser una autocracia o tienes que avanzar hacia los valores del confucianismo. No. Entonces, claro, al final ellos operan en, bueno, nosotros vamos a seguir a trazar alianzas, a expandirnos, a generar una red de dependencias cada vez mayor para que yo, China, pueda establecer mis propios intereses estratégicos. ¿Cuáles son esos intereses estratégicos? Pues sí, afianzar su liderazgo del Partido Comunista, seguir desarrollándose como nación y creciendo económicamente, asegurar sus intereses territoriales, ¿no? Pues un Taiwán dentro de China, claro, y pues a lo mejor un mar meridional que les pertenezca, sí, Spratly y demás, etcétera, ¿no? Pero esto no quiere decir que estén conformando un bloque ideológico. Ya. Entonces, para mí ahí está la clave. Yo aquí lo que quería tirar es el punto que tú planteabas de si vamos a un mundo menos geopolítico en cuanto al aspecto militar. Creo que, o sea, no se puede decir hacia dónde vamos a ir, pero la situación que tenemos ahora depende mucho, de cómo
la estrategia que ha seguido China para posicionarse como potencia, si lo comparamos con la Guerra Fría. Y me explico. En la Guerra Fría, un Estados Unidos a mediados del siglo XX representaba el 50% del PIB mundial. Sí. Es decir, el peso económico era bestial. Entonces, eso lo tenía afianzado. Entonces, lo que se luchó fue por, primero, la supremacía tecnológica / militar. Ahí el desarrollo de la bomba nuclear. China, en cambio, lo que está es utilizando ese desarrollo económico para afianzarse como una potencia económica y posteriormente dar ese salto al dominio tecnológico que asumo que en un futuro, aquí estoy con la bola de cristal, tenderá a una supremacía militar, ¿no? Que esto a lo mejor viene alguien y me da un palo. Claro, ya hemos hablado aquí de la inteligencia artificial. Claro. Eso va a tener una aplicación evidente claro, en el mundo pero militar. Ahí la cuestión es que me planteo en cuanto a cómo un Estados Unidos plantea ese enfrentamiento a China. Al principio es una guerra comercial, posteriormente un bloqueo tecnológico, porque el escenario por el que China ha intentado llegar a ser la potencia mundial va por lo que decía Alba, una red comercial, un peso económico mayor. Entonces creo que esa es una de las diferencias que vemos ahora en cuanto a qué mundo vamos a tener a futuro. Si va a ser menos geopolítico militarmente hablando, más geoeconómico. Depende, yo no soy capaz de adivinar hacia dónde va a ir, pero sí sé cómo hemos llegado a este punto, y es con una China que rivaliza con Estados Unidos en materia económica y comercial, sobre todo. Y que luego también, aunque en un futuro se avance hacia lo militar, no quiere decir que se vayan a enfrentar como se enfrentaron la Unión Soviética y Estados Unidos también en el siglo XX. Claro. O sea, la materia de la competición o la esencia de la competición es diferente. Compiten, sí, ahora por medios comerciales y por medios tecnológicos y con técnicas que se parecen a lo que cada una de las dos potencias de la Guerra Fría hacía, ¿no? Pero el objetivo es distinto, la forma en la que lo hacen es distinta. Y el contexto es un contexto Y el contexto es globalizado, completamente distinto. Es que por contexto, de nuevo, o sea, hoy estoy minando totalmente el episodio, el título, ¿no? Pero la situación me recuerda más. O sea, más que a la Guerra Fría, me recuerda a la situación que se vivía en el mundo justo antes de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Que era un mundo que eso es muy globalizado. De hecho, fue el mayor nivel de globalización que se alcanzó hasta los años 80. Tenías unos bloques que se parecían ideológicamente, porque el Reino Unido, el Imperio Británico no era muy diferente al Imperio Alemán. Exacto. Y no era muy diferente a la República Francesa, que tenía su propio imperio colonial. Pero al final había disputas, hasta los países que eran afines en alianzas competían entre ellos, hasta la carrera por África, etcétera, etcétera, pero al final todo desembocó en un conflicto armado como fue la Primera Guerra Mundial, por una cosa súper tonta, pero que hizo estallar todo. Claro, todos esos imperios operaban dentro del mismo sistema. Y tenían, en cierto sentido, las mismas herramientas. También es verdad que eran imperios europeos, ¿sabes? Eso creo que influye. Claro, o sea, tampoco es equiparable, ¿no? Y ahora no tenemos, por ejemplo, tantos conflictos como se tenía en ese momento, no teníamos tantos tratados ni un sistema multilateral tan claro. Estos son elementos que obviamente... Era un mundo de hace más de 100 años. Claro, definen el mundo de hoy. Pero sí que se parecen, o sí que creo que es más útil pensarlo en esos términos que en una Guerra Fría. Claro. Aquí la única excepción era que no estaba la cuestión nuclear, evidentemente, en la Primera Guerra Mundial, salvo en alguna especie de Ucrania steampunk, donde haya una especie de imperio alemán con armas nucleares. Pero es cierto que también podemos entender eso, la Guerra Fría, como ese momento o esa sensación, ¿no?, de que dos grandes potencias están a punto de enfrentarse, están a punto del choque, pero por no muchas razones, sino porque se asume que al final sales perdiendo, esto es un cálculo como muy racional, nunca llegan a hacerlo, porque saben que al final ninguno de los dos va a acabar ganando. Y eso sí es cierto que fomenta, propicia una carrera militar en la que los dos buscan armarse o buscan, en fin, ganar en recursos para estar siempre mejor preparado que el contrario. Aquí entraría, por ejemplo, la cuestión de Taiwán, que es uno de los mayores focos de tensión que han tenido jamás Estados Unidos y China. Esto se va alargando décadas, o sea, no es algo ni mucho menos de ahora, pero sigue siendo un punto de fricción bastante grande, y siempre se ha especulado que puede ser como el detonante de un hipotético conflicto entre Estados Unidos y China. Y además es un buen punto, pero con el tema de Taiwán, yo soy bastante reacio a esa idea de la defensa absoluta de Taiwán, porque la política de ambigüedad, la ambigüedad estratégica que ha mantenido Estados Unidos, creo que es bastante sintomática, ¿no? Entonces, hay que diferenciar mucho entre el discurso que tiene Estados Unidos como potencia y luego la situación geopolítica que tienes en cada momento, ¿no? Entonces, creo que Estados Unidos lo utiliza muy bien, Taiwán, porque sabe que es un tema muy, muy delicado para China, y
que es una situación que otros estados de la región de Asia-Pacífico perciben también como algo próximo en cuanto a la amenaza marítima de China, pues Sí, pienso en Japón, Filipinas, Filipinas, Japón, exactamente, Vietnam. ¿no? Exactamente. Pero a lo que voy es a eso, ¿no? Sirve muy bien para ese discurso de democracia versus dictaduras, A o B, Guerra Fría, un ese poco. marco, en Justo. definitiva, Claro. aunque sea falaz, pero bueno, Y existe. sirve también para potenciar esas alianzas que estamos viendo, pues como el Quad, el AUKUS en la región, para contener un poco ese empuje de China. Pero que Estados Unidos esté dispuesto a defender a Taiwán en el futuro, creo que, había aquí Alba así a ver cómo lo ve ella, pero creo que va a depender más de la realidad geopolítica y económica que tengas en ese Ya. momento y de quién esté en la Casa Blanca Justo. que de otro tema. Y sobre todo que Taiwán es importante por los semiconductores, ¿no? O sea, el Mm. principal productor de Los microchips. Sí, semiconductores, es una de los las claves microchips, del país, sí. etcétera. Si, por ejemplo, nos ponemos un escenario en el que Estados Unidos se convierte en autónomo en producción de semiconductores o tiene un socio mejor, un productor mayor que le interesa más, ¿qué le ata a Taiwán? Pues a lo mejor nada. Entonces dice, bueno, Pero aquí hemos hecho un episodio muy chulo e interesante sobre las tierras raras, sí. que Sí, Estados sí. Unidos no las tiene. Claro, sí, pero no sé, Taiwán tiene pero mucho, una ¿no? cosa- No, pero que no. al final, ¿cómo Estados Unidos va a producir los semiconductores si no tiene la materia prima con la que los produces? Ya. Claro, pero al final, quiero decir, aquí esto es más semiconductores, eso ya es más la relación Ya, el con cacharrito, China, ¿no? sí, sí, sí. Que eso es otro factor. ¿Puedes competir tanto con China si dependes de sus materias primas o de otros productos? Ya. Pues una cosa es lo que quiere hacer Estados Unidos y otra cosa es lo que pueda hacer. Pero en el caso concreto de Taiwán, pues a lo mejor sí que tiene más facilidades para en un futuro tener una producción más diversificada de Claro. semiconductores. Pues a lo mejor ahí dice, oye, mira, pues es que a mí me da un poco igual lo que pase con esta isla, porque estoy implementando un montón de esfuerzos y no me importa. Otra cosa es que quiera mantener esa narrativa hacia China de contener a China y diga, bueno, pues meramente por dialéctica me interesa seguir aquí y seguir defendiendo a Taiwán porque, bueno, pues sigo siendo el defensor del mundo libre. Que yo aquí por también matizar que a lo mejor hay algún taiwanés que nos está viendo, alguien que controla del tema de Taiwán, es verdad que Taiwán es importante en otros aspectos, los Claro, semiconductores están ahí, Sí, son claro. estructurales, pero pues, a nivel estratégico, lo que hablábamos a nivel de proyección, de legitimidad en el Asia-Pacífico con otros estados, es importante esa narrativa de la potencial protección, pero no podemos obviar que el mundo hacia el que vamos es mucho más difuso, más multilateral, más multipolar, perdón. Entonces, un Estados Unidos acabará entendiendo esa realidad, ¿no? Y no podemos poner la mano en el fuego ahora mismo con que lo va a defender. Bueno, es que ni ellos te han llegado a decir nunca claramente si lo van a hacer o no. Sí, que Siempre mantienen hay ambigüedad. Claro, Claro. es en lo que se ha basado, ¿no? Entonces, jugársela a eso me parece muy complicado. O sea, de hecho, en el propio Estados Unidos hay una evidente división de opiniones sobre la estrategia que hay que seguir. Está el famoso debate entre decoupling o de-risking. Aquí mi C3 de inglés. Que básicamente decoupling es como desengancharse Desacople. o desacople y de-risking es desescalar a nivel de, Sí, de o riesgos. de despeligrarse, ¿no? Reducir riesgos. Sí. Reducir riesgos. Ya lo mencionamos en el episodio de las tierras raras y tampoco tenemos que olvidar esto que dijo Biden. Escucha. Not conflict with China. We're not looking for a new Cold War. But I make no apologies, and we will compete. No queremos una guerra fría con China, y es que a pesar de esa retórica tan dura con Pekín, los demócratas siguen resaltando ese punto de, bueno, vamos a reducir un poco la tensión con China para no liarnos. Pero es un poco lo que comentaba Edu antes, ¿no? De que al final en el propio Estados Unidos republicanos tienen una visión más de decouple, más de desengancharse completamente de China, traer las fábricas de Estados Unidos, traer todo lo que se puede de Estados Unidos, y luego los demócratas que entienden más esa globalización, decir, bueno, es que con China al final nos tenemos que llevar bien porque es la segunda potencia económica mundial, porque dependemos de ellos en un montón de cosas. Entonces ahí hay un conflicto fuerte interno en Estados Unidos. Claro, o incluso porque directamente no podemos hacer ese desacople. No es posible, porque Claro. tiene efectos en nuestra propia economía y eso al final nos trae más desventajas que beneficios, ¿no? Yo creo que estos dos términos son ya un ejemplo de terminología mucho más útil para describir el mundo actual o la relación entre China y Estados Unidos que la nueva Guerra Fría. Porque aquí estamos hablando de eso, de dos decisiones y de un modelo interno en Estados Unidos y unas divisiones ideológicas dentro de Estados Unidos de qué hacer con respecto a China.
Y al final es toda una idea de pragmatismo, ¿no? De decir, bueno, pues esto es unas relaciones comerciales, unas relaciones de quién desarrolla esta tecnología antes, de quiero evitar unas dependencias, ¿cómo lo hago? Pues ya explica mucho más, ya es mucho más preciso, en mi pero opinión. asumiendo las limitaciones que te da el propio Claro. contexto internacional, que no es una barra libre de puedo hacer lo que quiera porque esto es como dibujar planes sobre el papel. Es como, no, chico, el papel no lo aguanta todo. Y luego que esto es lo que te diría cualquier profesor de globalización, es que la globalización es un proceso. Entonces tú no puedes llegar a saber bien hacia dónde va a ir, es muy cambiante Claro. y... Puedes intentar influir sobre ella, pero no Claro, pero obviarla. tiene unas dependencias demasiado fuertes. Y luego también la otra cara de la moneda es China. ¿Perciben ellos que están en una guerra fría o nueva guerra fría con Estados Unidos? O sea, yo creo que perciben que Estados Unidos está presionando para imponer ese marco. Ya. Y eso para mí es la clave. O sea, como tú lo que lees del discurso público de think tanks chinos, de líderes chinos, es un poco esa idea de Estados Unidos quiere un mundo de confrontación. El propio Xi Jinping, con el tema de la guerra de Ucrania, ha insistido mucho en eso, en no estamos en un mundo de bloques, no podemos ser unos contra otros, esto es todo mucho más confuso, ¿no? Porque al final, si tú te lo planteas, la estrategia que ha seguido China como potencia, que lo mencionábamos antes, el tema comercial y económico, va en contra de un modelo de guerra fría. Porque el momento en el que, en el capítulo de la nueva ruta de la seda, que hablábamos de cómo necesita de ese multilateralismo, el momento en el que tú tienes un mundo de bloques, ahí se te acaba. Total. Ahí se te acaba, porque tienes una serie de barreras para poder desarrollar todas esas redes comerciales, esa influencia global. O sea, el poder ser una potencia económica pasa por dominar ese mundo del multilateralismo. Y Estados Unidos es plenamente consciente de ello. Y por eso se impone esa narrativa y se pretende generar un mundo de bloques, de obstáculos para impedir esa proyección. Pero China ahora mismo no lo quiere. China necesita un mundo cuanto más multilateral... Y cuanto más abierto también. Exactamente. Claro. O sea, la globalización es en lo que ha basado China su proyección de crecimiento a futuro. Sí, totalmente. Y que estemos en un proceso de desacople o de reformulación de la globalización es en parte una estrategia para frenar ese abrazo del oso chino, ¿no? Que es el abrazo del panda, podríamos llamarlo un poco. Entonces, vamos, yo Sí. es por como lo veo un poco la estrategia de Sí, China. además, quiero decir, oíamos a Biden decir que no quiere una guerra fría con China, ¿no? Pero al final se beneficia de esa narrativa de bloques y de ponerle freno. China es lo que dice Eduardo, no quiere eso. Ellos quieren expandirse cuanto más mejor y establecer alianzas con quien sea. De hecho, ya las establece. O sea, China ya tiene unas buenas relaciones comerciales, por ejemplo, con Europa, que si entendemos en términos clásicos de Guerra Fría, Europa entraría dentro de ese bloque occidental. Bueno, es el mercado donde vender. Claro, es un mercado súper atractivo. Por lo tanto, ahí esa lógica de bloques no funciona. Ellos quieren expandirse cuanto más posible en el mercado europeo. Otra cosa es que Europa compre ese marco estadounidense o que vaya un poco por libre. Pues aquí ya depende del país al que hables, ¿no? Si hablas, por ejemplo, con un Reino Unido que tiene una visión muy geopolítica bastante parecida a Estados Unidos, pues tal vez no opte tanto por comerciar con China, o bueno, siga comerciando, pero establezca esos bloqueos, límites, ¿no? O o establezca límites. O luego, por ejemplo, a lo mejor tienes a Francia o tienes a la propia España que pues se reúnen con Xi Jinping sin problema y establecen esos lazos comerciales porque, bueno, es un mercado muy atractivo. Mira, ahora que has mencionado a Francia y España, bueno, países X de Europa, hemos analizado ya la visión que tiene Estados Unidos, hemos analizado ya la visión que tiene China, pero entre medias quedan pues 190 países del mundo que, bueno, algunos o muchos de ellos no se han pronunciado, no les interesa ni decantarse ni hacia un lado ni hacia otro. En la Guerra Fría teníamos ese llamado tercer mundo, no de manera despectiva ni mucho menos, sino ese movimiento de los países no alineados que querían contraponerse o alejarse del primer mundo capitalista y del segundo mundo socialista o soviético. No sé si ahora mismo tenemos una especie de, en esta nueva Guerra Fría o hipotética nueva Guerra Fría, un nuevo movimiento de países no alineados como, mira, Estados Unidos y China, a mí dejadme al lado del lado de vuestras movidas, yo no quiero saber nada, ni quiero líos raros, ni quiero guerras arancelarias, ni guerras tecnológicas, yo quiero poder seguir a mi ritmo, comerciando con todos, llevándome con todos y tal. Claro, es que yo aquí te diría que ese grupo de países existe, pero no tienen a lo mejor el planteamiento ideológico Ya, una que identidad existía. autopercibida. Claro, pero sí que hay países, podemos decir en plan el movimiento de los, mira, déjame en paz, ¿sabes? Es decir, países o más pragmáticos a lo mejor te diría, países que han crecido, por así decirlo, o entrado en la esfera internacional en ese orden multilateral
y que ahora ven como de repente todo empieza a alterarse y ellos no quieren decantarse por un lado u otro, ¿no? Creo que es más una cuestión de pragmatismo, de mira, yo prefiero moverme dentro de los dos bloques porque encima existen alternativas, que eso es algo que no sé en qué capítulo lo comentamos, creo que con el del dólar o algo así, comentábamos que al final la aparición de un China que no tiene ese cerco ideológico tan marcado como la Unión Soviética le viene bien a un Estado porque le permite incluso negociar mejor con la potencia rival, porque tienes una opción a la que acudir, ¿sabes? Bueno, que para una cosa prefieres llevarte con China y para otra cosa prefieres llevarte con Claro. Estados Unidos, me viene a la cabeza, no sé, un Pakistán, Sí, que es súper aliado de China en lo económico para acercar a India y todo el rollo, pero luego en términos de seguridad reciben muchísimas ayudas de Estados Unidos. Yo iba a mirar el tema de la Unión Europea, que a lo mejor para También. productos no cualificados te interesa tener relaciones con China para importar, pues yo qué sé, bolígrafos, tazas, pero para tema estratégico dependes de de la seguridad OTAN, dependes de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Creo que ese es el contexto al que vamos. El problema es que a lo mejor cosas que vemos más flojas, como más un ordenador, también es una parte hoy en día de una cuestión de seguridad, ¿no? O Claro. las smart cities y cosas así, ¿no? Claro, seguridad económica y demás. Yo creo que sí que tiene, o sea, todo el tema de del movimiento de países no alineados tiene, a lo mejor hay países que tienen una tradición que viene de ahí, ¿no? De, no, a mí déjame ir por libre. Y entonces, bueno, históricamente pues sí que tienes que ir a ese movimiento, o sea, yo pienso en India, ¿no? Pero luego al final... Sí, pero India con China... Pues claro, India vamos, con China chocan un montón. chocan un montón, pero por ejemplo tiene buena relación con Estados Unidos y mantiene unas buenas relaciones con Rusia, ¿no? Si entendemos que Rusia, o ponemos Sí. a Rusia en esa ecuación. Y aquí hay unos términos interesantes, de nuevo, yo creo que mejores términos para definir el mundo de hoy que Nueva Guerra Fría. Creo que lo propuso Goldman Sachs, que era los swing states, ¿no? Que seguramente le sonarán a Que los no son oyentes. los electorales No de son los Estados electorales Unidos, de los Estados Unidos. estados bisagra. Claro, bebe de ahí de esos estados bisagra, pero aplicado a un Movimiento, mundo ¿no? internacional. Para unas cosas me interesa uno, para unas cosas me interesa otro. Otro término, que de hecho hay un artículo que escribió Ana Raya, del de... Vendiéndola. Muy bien, Alba. Muy bien. Oye, Hay que que es muy buen artículo. promocionar, exactamente. No, pero el del minilateralismo, ¿no? Es muy bueno, sí. Es Mola esa mucho. idea de alianzas pequeñitas. Bueno, pues el Quad es una alianza de seguridad de ciertos estados para cierta cosa. Pero luego esos mismos estados tienen unos acuerdos comerciales o de otro tipo con otro tipo de estados. Pues se generan pequeños espacios donde los estados colaboran entre sí para ciertas cosas. Claro. Yo hay unos países que están pillando muy bien la onda de cómo está ordenándose el mundo. Para mí son los países del Golfo Pérsico. Sí. Emiratos, Sí, Arabia Saudí. Iba a decir, no te jode, con dinero yo también puedo hacer Bueno, lo que sí, quiera. sí, pero por ejemplo, un Turquía también me vale, un Brasil. Ya. Lula sabe leer el contexto internacional de que, mira, no me voy a casar con nadie porque esto es todo muy confuso. También es verdad que viene esa tradición de el antiamericanismo y demás, pero lo he entendido. Y Emiratos para mí es el claro ejemplo. Tienes unas relaciones importantes con China, a su vez con Estados Unidos, Arabia Saudí lo mismo. Entonces, como que ven que el mundo empieza a ser más pragmático que otra cosa. Ya. También, claro, aquí hemos hablado sobre todo del aspecto económico, que yo creo que es el que tiene más sentido en el mundo del siglo XXI, pero hemos obviado un poco la cuestión nuclear más allá de Rusia. Pues tenemos, lo hemos comentado, ¿no? Las amenazas de Rusia por la parte de la guerra de Ucrania y tal. Pero no sé si, o cómo veis, si esta nueva guerra fría entre Estados Unidos y China puede también escalar hacia una cuestión nuclear, o esto es algo que no... bueno, que se obvia. Me estoy acordando ahora de la serie esta de Years and Years, que salió hace unos años, que uno de los primeros capítulos, perdón por el spoiler, la habéis tenido tiempo de ver, si no la Joder, habéis yo visto no la he ya. visto. ¿No? ¿En serio? No. Madre No, mía, pues, Alba, Alba, por mira. favor, pero si vienes siempre con, Haber con estudiado. cosas culturales aquí, Claro, no te que has tú visto estás- ayer. Chico. Estás Los suscrita a jóvenes, Filmin, madre mía. Tanto el día en el TikTok. Y claro, pasa lo que No pasa. tengo ¿sabes? TikTok, o sea... En el Instagram, las cosas modernas de la chavalada. No, pero que el primer capítulo o algo así termina como que hay un ataque nuclear de una especie de Trump sobre una isla china en el mar Sí. de la China meridional. Bueno, pues es como la cosa súper loca con la que empieza Years and Years. Pero no sé si esto es más una irrealidad de ficción que algo que realmente puede llegar a ocurrir. O sea, yo reconozco que no veo a China y Estados Unidos amenazándose nuclearmente. Yo tampoco lo veo, y además, si ya nos vamos a capacidades, a China le queda mucho para igualar las capacidades nucleares de Estados Unidos. Tiene armamento nuclear, pero le queda mucho. Y si nos vamos a las lógicas de la Guerra Fría, todo se trataba de esa carrera armamentística para igualar el número de bombas y el número de ese tipo de bombas, pues para que uno nunca superase al otro, que ya llegaba a unos niveles de absurdo, porque bueno, igual solo necesitas una bomba muy, muy potente para liar la parda, ¿no? Pero es esa idea. Entonces, yo creo que falta esa confrontación, que dices, no, Taiwán, lo hemos hablado ya,
Eso es muy difuso, no es una cuestión tan trascendental que les vaya a hacer apuntarse tan directamente. Y por otro lado, la cuestión militar de, bueno, si China se está rearmando y seguramente invierta en capacidades nucleares a futuro, pero de ahí a que se genere una tensión equivalente, tienen que pasar todavía bastantes O a lo años, mejor hay yo como creo. varias guerras frías en paralelo, una más Claro. económica con China, una más tradicional o clásica con Rusia, por ejemplo. Y sobre todo los actores intermedios, ¿no? Aquí Fernando se va a reír ahora con lo que voy a ir. O sea, yo solo con actores Claro, intermedios o sea, ya porque, me sale la sonrisilla. A ver, a lo que me voy a poner las gafas de pasta y la chaqueta con coderas de profesor. Pero en un mundo en el que cada vez es más multipolar y unilateral, es decir, hay muchos Sabía que iba a ir por ahí. claro, hay muchos actores que van a su bola, básicamente, Sí. y buscan su interés. ¿Eso qué ocurre? Que genera un mundo más inseguro. Exacto. Y yo hablo de actores intermedios, pienso en un India y un Pakistán, pienso en un Hasta potencial... con Estados Unidos Claro, también, con hablo- Estados Unidos de Trump. Exacto, es decir, tienes como actores de mitad de tabla que tienen capacidades militares importantes, incluso algunos nucleares, que se mueven en un mundo en el que no hay una potencia que los controle, por así decirlo, y que todos buscan sus intereses. Entonces es mucho más fácil que surjan conflictos. Entonces Sí. creo que es ahí donde está el riesgo real. Pero esto a lo mejor viene alguien de tema de disuasión nuclear y me pega aquí una paliza y me dice que no, pero yo creo que el riesgo de un enfrentamiento, no sé si Sí, nuclear como o que con los algún... países que se quedan fuera de los bloques evidentes, Claro. que digan, bueno, esto está ahí un poco, bueno, hace pocos años, supongo que tendrán todavía el plan en la cabeza de que Arabia Saudí quería Es que yo estaba pensando en desarrollar Arabia Saudí, armas nucleares Irán. Claro. Irán. para contraponerse a Irán, efectivamente. Claro, yo luego también, o sea, yo estoy bastante de acuerdo contigo y además creo que aquí la guerra de Ucrania cambia mucho esto. O sea, esto ya era Claro. una tendencia que se venía de años del fin de la no proliferación o de la crisis de la no proliferación, pero la guerra de Ucrania lo afianza. Y yo creo que además está la idea fundamental de, bueno, esto ya es desviarnos un poco de tema, de por qué había que confrontar a Rusia con Ucrania. ¿Por qué? Porque si no lo haces, lanzas el mensaje de que un país, una potencia nuclear, puede invadir otro país que no tiene armas nucleares y no pasa nada. Y entonces eso lanza un mensaje muy peligroso para la seguridad global. ¿Por qué? Porque otros toman nota. Claro. Tienes a India y a Pakistán que ya están insertos en su propia lógica de carrera armamentística. Al menos ellos tienen los dos armas Sí, nucleares. tienen los dos armas nucleares, pero Hasta otros... Pistachi, Claro. ¿no? Claro, Perfecto. pero Y otros consuelo. países que no las tienen y que a lo mejor sí que tienen un conflicto territorial con otro, dicen, uy, voy a invertir en armas nucleares al 100%, me dan igual las sanciones económicas que me puedan caer, porque es mi única manera de defenderme. Cuantos más armas nucleares en más países con distintos intereses haya, un mundo más inseguro. Ya lo era en la Guerra Fría con dos potencias, una tensión bipolar, ya era un mundo muy inseguro. Imaginaos con 5 Y que potencias. Con, Ahí tienes a Corea del Norte, Hombre, por y que ejemplo. muchos países están planteando qué hubiera pasado si Ucrania no hubiera cedido sus armas nucleares como Claro. cedió en su momento. Es decir, ahí hay una pregunta que muchos han hecho con esta guerra. Han dicho, en realidad a lo mejor a mí me interesa tener armas de disuasión, ¿no? La disuasión han vuelto a poner esa carta sobre la mesa. Claro. Hombre, ha sido el riesgo que se vio cuando India y Pakistán entraban en guerra, que han tenido creo que 3 guerras por Cachemira, que al final eran 2 países con armas nucleares y Claro. eso al final existía un peligro de escalada y tal. O, bueno, iba a decir, China e India cuando se han dado de palos, y además de manera literal. Sí, pero en la yo creo que frontera, tienen pero no. mucho más controlado el tema nuclear. Efectivamente. Pakistán e India es un odio mucho más visceral, nacionalista. Sí, pero al final esto hablamos de otra teoría que surge en la Guerra Fría, que es el dilema de seguridad. Claro. Entonces, da igual que luego no se vayan a disparar o que todos tengan en cuenta cómo funciona la disuasión. Ya metes más elementos en juego, ya metes más países con capacidades en juego y eso lo hace todo mucho más inseguro. Y yo estoy bastante de acuerdo con esto que dices de un mundo multipolar, unilateral, que suena todo muy palabra. Gracias, Alba. Tal. La Es- teoría Lo voy a registrar como saldañesca. tesina. es un mundo mucho más peligroso que, por ejemplo, un mundo unipolar multilateral, por ejemplo. Ya, que era el que teníamos en los años 90, que Exacto. Estados Unidos decía, se hace esto, no se hace esto, y el mundo obedecía y chimpún, sí, pero al final, por ejemplo, lo que decís es la lógica que siguió, por ejemplo, Israel para ese armas Claro. nucleares de, mira, Estados Árabes, no me vais a volver a invadir porque la próxima os tiro un pepino nuclear y ya está, y se acaba la broma. Entonces, al final fue Israel el que pasó a invadir al resto de vecinos, al Líbano y tal. Pero bueno, hemos también tocado el tema de Rusia y China. Sé que Xi Jinping se arrepintió hace poco de ese concepto que salió de la amistad sin límites, ¿no? De que también se empezaba a ver esta nueva Guerra Fría como una especie de Estados Unidos, o Amigos mundo para occidental, eso es, con la guitarrilla de Peret, del mundo occidental contra una especie de alianza sino-rusa, pero eso, que China
le ha pesado bastante. Está un poco recogiendo cable con esa alianza que ve que le va a salir un poco cara o que le va a deslegitimar de cara a acercarse al mundo occidental o de mantener un poco la calma. Sí, porque a lo mejor ha comprado un poco el marco que Rusia también intentaba imponer, pero yo con esta relación Rusia-China y esa amistad sin límites soy bastante crítico porque creo que Rusia en realidad está pasando por la puerta pequeña del Imaginarium. En plan, al final es más una relación de vasallaje que otra cosa. Sí. Y sobre todo creo que ahí Rusia no ha sabido entender ese contexto internacional como sí lo ha entendido China. Es decir, Rusia con esta... Bueno, la vista está que ha invadido un país. Claro, pero con esa invasión ha hecho saltar por los aires la conexión que tenía con una Unión Europea, con todo el mercado europeo, que le podía dar cierta habilidad para moverse a nivel internacional, y de repente te has encontrado con pues, que tu principal aliado es un China y prácticamente dependes de cómo se proyecte esa relación y tienes una inestabilidad, o sea, una pérdida de legitimidad en tu patio trasero en Asia Central. Entonces creo que ahí va a ser más bien una relación de vasallaje, pero es verdad que China, comprando ese marco a Rusia, se ha posicionado un poco en la lógica de refuerza. Estás con ellos, por así decirlo. Incluso con la equidistancia o la incertidumbre. Pero claro, hay que entender la posición de China desde el mundo que ve China, ¿no? Ya. Claro, yo creo que ahí ese recoger cable les viene... O sea, por un lado, la equidistancia al principio les venía bien, pero luego han dicho, uy, igual tenemos que recoger cable y tampoco unirnos tanto a Rusia o tampoco defender tanto a Rusia, ¿no? Mantener una distancia de, Claro. vale, mantengo unas relaciones comerciales contigo, quiero tu gas, claramente, quiero que seas mi vasallo, Me por voy a supuesto. liderar a los países de Asia Central. Que eso Claro, también. Ahí con pero al final... Kirguistán. Claro. Claro, pero eso al final nos demuestra que es una relación muy pragmática, no es un bloque ideológico ni eso, ni son amigos para siempre. Esto ya tienen también sus propias recillas internas, tienen sus propias competiciones. Y esto se va a adaptar mucho a lo que le venga bien a China. O sea, ellos van a trazar una serie de alianzas, una serie de acuerdos con Rusia en lo que le venga bien, y en otras cosas yo creo que van a decir, bueno, aquí mantenemos distancia. Y que es que si nos ponemos en plan estrictamente como en la Guerra Fría, es lo que decíamos antes. China y Rusia, y la Unión Soviética, perdón, no eran unos aliados estratégicos todo el día juntos. Tenían sus rivalidades. No, es que eran, claro. no enemigos, pero sí adversarios. Bueno, estábamos a lo mejor... Por eso viajó Nixon a China en el 73 Ese es el tema. o algo Sí. así. Para... Que ahí yo creo que Rusia ha sido como, bueno, sí, es tu aliado porque estás comprando ese mundo de OTAN versus no sé qué, y a lo mejor los rusos entienden muy bien la proyección de Estados Unidos y le están diciendo a los chinos, oye, que estos tíos van a esta lógica, vamos a unirnos. Pero China intenta también hacer de Y un poco contrapeso seguro, a ese discurso, claro. ¿sabes? Vamos a ir encarando ya un poco el final del episodio de hoy. Os voy a sacar dos preguntas, un poco bola de cristal y tal, pero yo creo que son jugonas. La primera es, si estuviésemos en una nueva Guerra Fría, en el hipotético caso, ¿cómo se terminaría? O sea, la Guerra Fría tradicional, también hablo un poco para que tus pobres neuronas puedan Con ir... un infarto de Eduardo. puedan ir calentando. La Guerra Fría terminó, pues eso, el colapso del muro de Berlín, en fin, la proclamación de independencias en toda la órbita soviética, la incapacidad evidente de la URSS por reciclarse a sí misma. No sé si eso acabaría, yo qué sé, con un colapso de China, con una crisis económica en China que realmente revienta el país, porque China no ha pasado ninguna crisis económica grave en décadas y décadas y décadas. A algún momento lo va a tener que llegar. ¿Vas tú o voy yo? En plan, Y saber ¿cómo gestionar- salir de este melón? Porque también hay que saber... Venga, No, voy a es un intentar, poco- es un poco voy a intentar abierto. ir yo y luego vale, dale, venga. dale al coco No, ahí. yo creo que tengo una... Claro. Te está vendiendo Totalmente. para ir pensando. Venga, Alba, avanza tú, a ver si eso es una mina. Que, a ver, yo creo que... O sea, vale, estamos en una nueva Guerra Fría. Vamos a plantear ese se escenario, asume ¿no? eso. Están en dos bloques, etcétera. Claro, creo que en esta nueva Guerra Fría no desaparecerían las condiciones del mundo de hoy. Entonces yo creo que tal vez desaparecería por crisis ajenas a Estados Unidos y a China. Pongámonos, por ejemplo, la crisis climática. Tal vez eso les fuerce a colaborar irremediablemente. O bien porque nos vamos hacia un apocalipsis climático en el que no les queda otra que asumir que tienen que colaborar para salvarse, o se consumen dentro de sus propios bloques, o bien por el fin del mundo, Bueno, muy bien. o bien por Muy el fin bien, del es mundo, un escenario. Skynet se hace con el control global. o bien por, oye, nos estamos ahogando en nuestro propio CO2, no nos queda otra que romper esta lógica de bloques y colaborar. Eso... We are the world. World, we Y are nos the damos las children. manos y Creo- cantamos. Lo voy a tirar por ahí. China es bastante consciente de que tienen algunos estándares, algunas cuestiones en las que hay que colaborar sí o sí. Entonces,
Es que me estoy acordando de repente. ¿Habéis jugado al Fallout? Sí. Fallout? Sí, a No. todos. Empiezan todos con una guerra entre Estados Unidos y China en el 2049 o en el 2070 o algo así por los recursos y tal. O sea, es un escenario ahí. Yo voy a ser bastante... O sea, yo creo que si estuviéramos en un contexto de Guerra Fría, creo que el fin, bueno, hipotético, sería bastante similar a lo que vimos previamente. Creo que viene más bien de un colapso interno en Estados Unidos o en China, porque Estados Unidos es verdad que, como ya hemos visto con todo el tema del fentanilo y demás... Han asaltado el Capitolio y no ha pasado nada. Claro, pueden sí, aguantar lo pero que no les es, echen. pero es una democracia que está sufriendo muchísimo. Sí. Y Estados Unidos tiene que plantearse una reforma de su propio sistema, ¿no? Entonces, creo que vendría más bien por ese colapso o una crisis económica en China que no sepan gestionar eso, o por una situación de inestabilidad en Estados Unidos, una guerra civil, pero que esto me estoy poniendo, de nuevo, para quien nos esté oyendo o viendo, por favor, es algo muy hipotético. Sí, hombre. Es que luego esto Estamos aquí con la bola de cristal, te sacan ¿vale? un clip y te dicen, mira, pues yo estoy aquí Eduardo por Saldaña echar- justificando una guerra civil en Estados Unidos. pero no es algo tan descabellado, y hay analistas que plantean que Estados Unidos, la polarización del país, está llevándole a un escenario no de guerra civil, pero sí de previa a un conflicto interno. Sí, de fragilidad del Estado. Claro, en definitiva, de que al algunos final estados tenga- en el país están muy Sí, mal. Sí. Y luego esta pregunta, la segunda, creo que es algo más sencilla, también porque creo que rema un poco a nuestro favor. Si no vamos hacia un mundo marcado por la nueva Guerra Fría, ¿hacia qué tipo de mundo estamos yendo? Ahora te toca. Vale. Tú eres voy el yo. teórico aquí con tu teoría No. multipolar. Es y que no yo sé creo qué que yo creo que movidas. vamos a eso. Vamos hacia un mundo Aquí. mucho más multipolar y más pragmático, en el que los estados tienen que entender que están más solos, ¿no? Por así decirlo. Pero sí Y una pienso- confrontación sólida entre bloques. Claro, sino no con hay una cosas más fluidas. No hay una esto Sanauja, que no sé si esto no lo escuchará el hombre, pero yo soy bastante fan de él, tiene un artículo en el que habla de cómo vamos a ir hacia un mundo en el que va a haber dos potencias, pero no va a ser un mundo de guerra fría en el que lo controlen todo, sino ellas van a ser dominantes en algunos aspectos, pero luego vas a tener otras potencias intermedias que sepan jugar entre esos bloques. Y ahí, por ejemplo, en el caso europeo, que es lo que nos toca, o en el caso de América Latina, si hay latinoamericanos viéndonos, creo que hay que entenderlo como bloques, porque si quieres ser fuerte en un mundo en el que tienes a India, a China, a Estados Unidos, a una Rusia con una capacidad económica y demográfica muy grande, Sí. o te unes y entiendes que estás un poco solo y que tienes que buscar tu Sí, propio interés apañártelas. y ser más flexibles, o estás bastante mal. Voy a ser un poco políticamente correcto. Yo creo que el mundo hacia el que vamos, hay dos, voy a ir como por dos vertientes. Vale. Uno es, recojo tu idea y sí que creo que estamos ya en un mundo más pragmático y avanzaremos hacia uno más pragmático y más egoísta, pero creo que no se van a conformar bloques por la propia realidad internacional. Creo que la globalización va a pervivir de manera necesaria y que eso va a chocar contra las narrativas de Estados Unidos y de otros países de, bueno, yo voy a lo mío y yo tal y este es el enemigo y tal. La realidad geopolítica va a impedir que eso se asiente de forma definitiva, ¿no? Entonces se va a seguir comerciando, va a seguir habiendo redes y espero que siga habiendo colaboración en materias claves como el puñetero cambio climático, por favor. Y luego, por otro lado, también hay que reflexionar sobre hasta qué punto son capaces estas nuevas potencias de crecer, ¿no? O hasta qué punto China tiene capacidad de crecimiento. Sí. Entonces, estamos hablando de que China no ha dejado de ascender y de ganar poder económico y de contestar a Estados Unidos, pero tal vez llega un momento en el que no tiene la capacidad de seguir haciéndolo. Y esto, antes que mencionabas a Sanauja, a mí me dio clase y lo reflexionábamos, me acuerdo, hace años en la carrera, de a lo mejor no vamos a un mundo multipolar, sino apolar, en el que nadie... Qué golpe le da al micro. en el que nadie puede crecer lo suficiente y en el que Claro. todos no hay un hegemón claro, ¿no? O dos hegemones claros, sino que todos se contestan dependiendo del ámbito regional al que mires. Yo eso Y te creo lo que- compro completamente. Claro, y creo que puede que avancemos hacia un mundo en ese sentido. Bueno, no sé hasta qué punto es mejor un mundo bipolar o apolar. Porque ya la anarquía. No, pero tiene más sentido, Fernando. Bueno, hoy está claro que no iba a decir desmontado, ni que hubiésemos hecho aquí una crítica sesudísima, pero bueno, aquí creo que ha quedado claro que no estamos muy de acuerdo, no compramos mucho ese mensaje de la nueva Guerra Fría. Yo creo que hemos tocado muchos A mí me conceptos ha molado hoy. mucho, me he pasado creo muy que bien. Hemos contado muchos conceptos, mucho contexto, mucho, en fin, intercambio de puntos de vista. Yo espero que tú que nos estás escuchando o nos estás viendo lo hayas disfrutado. Gracias, Eduardo. Suscribiros al canal de YouTube y Spotify.
Hay que mensaje también. Apuntaos, Sí. Bueno, apuntaos. si nos están viendo o escuchando, probablemente estén Sí. apuntados, Eduardo. No les puede llegar por un amigo. Bueno, sí, si te ha llegado por un amigo, entonces apúntate al canal. Gracias, Alba. Gracias a vosotros. ¿No quieres lanzar ningún mensaje reivindicativo como Claro, en plan- Eduardo? Bueno, que sí, que os Adoptad apuntéis Sí. a Spotify y a YouTube. Muy bien, pues ahí queda claro. Y nosotros, la semana que viene, como siempre, estaremos abordando otros temas aquí en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.